Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión vamos a definir la condición de equilibrio químico y aplicarla en algunos potenciales termodinámicos. Bien. Ya conocemos que en un sistema dividido en dos fases, tenemos la condición de equilibrio térmico para las fases alfa y beta en función de las temperaturas, la condición de equilibrio mecánico en función de las presiones de ambas fases y hicimos la anotación que esta condición se cumple solo en interfaces planas. Y por último, definimos la condición de equilibrio material para ambas fases, considerando que hay una mezcla de componentes, lo cual denotamos con este circunflejo, y definimos que el potencial químico es como la fuerza motriz para la difusión de un componente hacia otra fase o la posibilidad de que se lleve a cabo una reacción química. Bien, dos de los potenciales termodinámicos que usamos con más frecuencia son la energía de Helmholtz y la energía de Gibbs, ya que en sus variables que podemos medir y controlar se encuentran cambios de temperatura, cambios de volumen y cambios de composición para el caso de la energía de Helmholtz. Y para la energía de Gibbs tenemos cambios de presión, cambios de temperatura y también cambios de composición. Ambos potenciales termodinámicos, por ello, son útiles en la creación de experimentos y cuando escribimos en función de las parciales, de las derivadas parciales de esta función termodinámica, la cual depende de temperatura, volumen y número de moles para el caso de Helmholtz, podemos escribir las derivadas parciales de esta forma y la suma de estas tres expresiones, la parcial por diferencial de T, parcial por diferencial de volumen y parciales por diferencial de número de moles. Esto es la expresión de la diferencial total de este potencial. También lo escribimos para la energía de Gibbs y cada una de estas parciales la podemos definir como la entropía para el caso de Helmholtz. Esta primera parcial es la menos entropía. Esta segunda parcial es la menos presión. En el caso de Gibbs, esta parcial es la menos entropía. Y esta parcial es lo definimos como el volumen. También estudiamos que estas parciales las podemos escribir de formas un poco más útiles, aprovechando las condiciones matemáticas de la diferencial exacta. Y, por ejemplo, esta ecuación que obtenemos al combinar la primera y la segunda ley de la termodinámica y después aprovechamos la definición de la energía de Gibbs, se puede escribir esta expresión de tres términos. Hicimos uso de una herramienta visual para empezar a escribir diferenciales parciales que nos son útiles y encontramos estas tres expresiones que relacionan a las diferenciales parciales que les llamamos relaciones de Maxwell. En el caso de la tercera relación de Maxwell, tenemos volumen con número de moles y eso en relación con el cambio de potencial químico
y presión, escogimos esta ecuación, esta relación de Maxwell, para encontrar cómo es este cambio del potencial químico, y para ello hicimos uso de la ecuación del gas ideal. De tarea, ustedes tenían que encontrar las relaciones de Maxwell para la energía interna, la energía de Helmholtz y la entalpía. Aquí vamos a repasar algunas de ellas. Para la energía de Helmholtz, encontramos estas tres relaciones de Maxwell. Vean que la última, la tercera, también nos podría ayudar a encontrar cómo es el cambio del potencial químico con el volumen, y también podríamos usar la ecuación de estado del gas ideal o cualquier otra ecuación de estado, alguna ecuación que no solo defina un gas a bajas temperaturas y bajas presiones, sino ya un gas real, encontrando cómo es esta diferencial de presión con respecto al número de moles en esa ecuación de estado que empleemos. Y para la energía interna, empleamos estas herramientas visuales que, si ustedes buscaron en internet, hay gran cantidad de herramientas que se saltan la explicación formal matemática de cómo se encuentran estas relaciones de Maxwell, y una de ellas es estos caminos que usamos entre las variables. Por ejemplo, para la energía interna, la primera relación de Maxwell la vamos a escribir trazando este camino rojo, relacionando a la presión con la entropía, y eso lo igualamos con la relación entre la temperatura y el volumen, de esta manera. Eso describe el camino rojo. Ahora, la siguiente relación de Maxwell, podemos relacionar el potencial químico con cambios en entropía, y eso igualarlo a cambios de temperatura con cambios en la composición. Y por último, el camino morado nos relaciona la presión con cambios en potencial químico y cambios de volumen con el potencial químico. ¿Ok? Y de este mismo procedimiento se aplica para la entalpía, y esos ya se los dejo a ustedes en su tarea. ¿Ok? Bien, reitero, estas relaciones son útiles para encontrar cambios que sí podamos monitorear, sí podamos controlar en el experimento o en alguna simulación. Por ejemplo, aquí usamos un simulador de la Universidad de Colorado, del laboratorio de simulaciones, en los cuales de manera gráfica integran la ecuación del gas ideal, y veíamos cómo podemos manipular este sistema ingresando más cantidad de moléculas con este pistón. Al ingresar una mayor cantidad de moléculas, se modifica la presión. También las interacciones se pueden monitorear con la temperatura o directamente cambiando la temperatura con este termostato que tenemos en la parte de abajo. Y también podemos modificar en este simulador el volumen. Y veíamos que podemos modificar las condiciones desde muy pocas moléculas que casi no interactúan, y eso es típico del gas ideal, que no haya interacciones, o esas interacciones no modifiquen
a la presión, a la temperatura y el volumen, o podemos llegar a una cantidad de materia tal que esas interacciones sí afecten a la presión, a la temperatura y al volumen. La ecuación de la relación de Maxwell que queríamos estudiar fue esta: potencial químico con respecto a la presión, y eso es igual a cambios en el volumen con respecto al número de moles. Vean que en esta parcial podemos ingresar cualquier ecuación de estado. Pero iniciamos con la más sencilla, que es el gas ideal, la cual es la suma o la recopilación de las leyes de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac. La ley de Marriott también está involucrada, pero es la misma que la ley de Boyle, solo que descubierta en Francia. Bien, PV igual a nRT. Por ejemplo, las personas que estudian ingeniería mecánica, por ejemplo, omiten la participación de las moléculas, omiten ese número de moles y solo emplean PV igual a RT, lo cual hace aún más limitada, ¿no?, el uso de esa ecuación si no consideramos los moles presentes, y es típico de ingenierías fuera del área química, ¿no? Y en la clase pasada llegamos a la conclusión, a la definición de un potencial químico de una sustancia I en una mezcla que va a ser igual al potencial químico de referencia, denotado con este 0. Es el potencial químico de referencia de la sustancia I en la mezcla, y puede ser asignado arbitrariamente o asignado conforme el experimento que estemos manejando. Ese potencial químico de referencia puede ser el potencial químico del compuesto puro, o puede ser el potencial químico a cierta temperatura. Depende de las condiciones del experimento. Es usual, o a veces lo que nos interesa más es la diferencia, este delta mu, en el experimento, más que designar cada uno de ellos. Y es la suma más RT, logaritmo de presión, entre una presión también de referencia. Usualmente es una presión unitaria, como un bar, una atmósfera, una libra por pulgada cuadrada. Y eso hace, cuando escogemos la presión de referencia, usualmente la tomamos como 1, ¿ok? Ahora yo les pregunto, ¿qué unidades tiene el potencial químico? Aprovechando esta ecuación, ¿qué unidades ven que tiene este potencial químico? ¿Tiene unidades de presión, de temperatura, de Profesor, volumen? Sí. si es en unidades, ay, no sé cómo se le llaman, pero las que se utilizan mayormente en termodinámica, ¿no sería litro atmósfera mol? Litro atmósfera por mol. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un pequeño análisis. Las unidades que usualmente, como dices, son las del Sistema Internacional de Unidades: atmósferas, litros, Kelvin, metro, joule. Bien, y vamos a empezar analizando este logaritmo. Si la presión sobre una presión de referencia, esta parte
no tiene unidades, así que el logaritmo no estaría aplicándose a ninguna unidad. Así que, como esto es una suma, potencial químico de referencia más RT, logaritmo natural de esta relación, y esta relación ya vimos no tiene unidades, las unidades que tendríamos serían el producto RT. ¿Ok? Dependiendo de las unidades que tengamos, de la R que usemos, van a ser esas unidades, pero el producto RT son unidades de energía. ¿Ok? Atmósfera litro sobre mol son unidades de energía. Por ejemplo, si usamos la R de ergios sobre mol Kelvin, tendríamos unidades de ergios mol Kelvin por Kelvin, nos quedaría solamente ergios por mol, y así el potencial químico tendría las mismas unidades, ergios por mol, que son unidades unidades de energía por unidad de mol. ¿Ok? No importa que, bueno, dependiendo de qué R usen aquí, va a determinarse las unidades específicas de ese potencial químico, pero van a ser de energía por unidad de mol. ¿Ok? Energía molar. Bien. Ahora vamos a entrar a definir reacciones químicas para partir de la condición de equilibrio material, que es la igualdad de potenciales químicos, y lo vamos a aplicar al equilibrio químico. ¿Ok? Así vamos a definir la primera reacción química a la que nos enfrentamos, que son dos productos y reaccionan para dar dos reactivos para dar dos productos. ¿Ok? Y vemos que tenemos a la especie A1 que reacciona con la especie A2 y generan a la especie A3 y a la especie A4. ¿Ok? Dos reactivos y dos productos. Y este número que acompaña cada una de las especies son los coeficientes estequiométricos que definen la estequiometría de esta reacción química. ¿Okay? Por ejemplo, si tenemos la oxidación del amoníaco, una reacción que se lleva a cabo en fase gas, donde el amoníaco se oxida y resulta en la liberación de nitrógeno y en agua líquida. ¿Ok? Así tenemos la especie amoníaco, la especie oxígeno, la especie nitrógeno ya del lado de los productos y la especie agua. Y los coeficientes estequiométricos son el 4, el 3, el 2 y el 6. Una vez que hemos balanceado esta ecuación. Y bueno, es usual poner este tipo de tablas donde especificamos del lado de los reactivos y el lado de productos el número de moles involucradas en la reacción. ¿Okay? Bien. Ahora, para seguir aplicando la condición de equilibrio material, tenemos que hacer una consideración matemática a este tipo de ecuaciones químicas. Bien, otro ejemplo de reacción, no necesariamente los reactivos van a dar el mismo número de productos. Aquí en este ejemplo tenemos dos reactivos y se obtienen tres especies químicas como productos, ¿ok? Y cada uno tiene asociado a el coeficiente de cada especie.
por ejemplo, esta ecuación, no sé si alguien reconozca que nos pueda decir que está reaccionando en este ejemplo. Aquí tenemos una especie sódica con sodio. Aquí tenemos otra especie que a lo mejor pueden identificar qué grupos funcionales están aquí metidos. Son 2 reactivos para dar 3 productos, ¿ok? ¿Alguien reconoce esta reacción? Profesor, que el segundo Sí. reactivo no es la, bueno, quién sabe si me equivoqué, no es la del azúcar. Esta unidad, Ah, sí, esa molécula. esa molécula, no, no es glucosa. Pero ¿qué grupos funcionales observan en esa molécula? Alcoholes, cetonas, Ácidos carboxílicos, ¿no? Ok. Bien, tenemos aquí principalmente el grupo funcional que domina a esta especie es el grupo carboxílico, ¿ok? El carboxilo. Y aquí vemos también un hidroxilo. Bien, esta molécula es un ácido carboxílico y es un polvito blanco de bajo punto de fusión y es el ácido cítrico, ¿ok? Ahora, esta especie, si pueden decirme cuál es más sencilla. Carbonato de sodio. Es el bicarbonato de sodio. Tenemos aquí presencia de un hidrógeno, por lo cual denotamos como el prefijo bicarbonato de sodio. Así que tenemos qué tipo de reacción. Tenemos un carbonato reaccionando con un ácido. ¿Qué tipo de reacción es Ácido esta? base, ¿no? Es una Ácido base. reacción, exactamente, ácido base, ácido cítrico con la base bicarbonato de sodio. Y bueno, nos da el citrato, la sal, exactamente, el citrato de sodio con liberación de CO2 y generación de agua. ¿En qué proceso es típica esta reacción? Seguramente la han enfrentado en su vida. ¿Alguien reconoce esta reacción en algún producto de la vida cotidiana? Las pastillas de Alka-Seltzer. Muy bien, exactamente. Típica de las fiestas patrias, esta reacción es la que buscan las pobres almas después de las fiestas patrias en las pastillas de Alka-Seltzer. Ahora, si ustedes observan la cajita de este producto, en ella no viene, en los ingredientes no dice ácido cítrico ni dice bicarbonato de sodio. Solamente dice ácido acetil salicílico, que es quien lleva la función de alivio, la desinflamación y el efecto de remover el dolor. El ácido acetil salicílico es lo único que está en los ingredientes y solamente dice excipiente acompañando a el ácido acetil salicílico. El excipiente claramente es la pastilla que está formada por bicarbonato de sodio y por el ácido cítrico. Ambos son polvos blancos y a temperatura ambiente, pues son sólidos, ¿ok? Y bueno, en la pastilla no reaccionan, no están reaccionando en la pastilla, sino cuando
abriéramos el producto, tendríamos escape de CO2, gotas de agua y una sal, sino que el producto solamente reacciona en disolución acuosa. ¿Ok? Y aquí tenemos la liberación del CO2 y moléculas de agua. Y lo que queda en el vaso, ese residuo blanco, es todo lo que no reaccionó de los ácidos y de la base y la formación de la sal del citrato de sodio. Bien, aquí los coeficientes, las proporciones estequiométricas son 3 moles del bicarbonato de sodio por 1 del ácido cítrico y resultan en una unidad, una molécula de el citrato de sodio, 3 unidades de CO2 y 3 unidades de agua. Bien, en nuestra tabla sería de este estilo, reactivos con 3 y 1 y productos 1, 3 y 3. Bien, ahora ya que conocemos cómo se escriben estas ecuaciones químicas y que asignamos un número a cada una de las especies, necesitamos aplicarlo al equilibrio químico. Así que vamos a tomar la reacción química y la vamos a escribir como una ecuación matemática. Esto es, lo vamos a igualar a 0, sustituimos la flecha por un signo de igual y igualamos todo a 0. Así, vean que ahora los números que acompañan a las especies que fungen como reactivos, ahora son números con un signo negativo y los productos tienen signos positivos. ¿Ok? Así esta ecuación, como ecuación matemática, al ver los signos, podemos distinguir quiénes fungen como reactivos y quiénes fungen como productos. ¿Ok? Ahora vamos a definir, vamos a pasar de estos números A, B, C y D, que son propios de la reacción química, es lo que sucede en la reacción química, y vamos a definir ahora a los letra griega nu como los coeficientes estequiométricos. ¿Okay? El primer coeficiente estequiométrico va a ser igual a menos A, el segundo como menos B, el tercero es igual a C y el cuarto es igual a D. Vean que estos números, los coeficientes estequiométricos, no tienen unidades y el signo que tienen nos dan idea de quiénes son los productos y quiénes son los reactivos. Bien, durante una reacción química, los coeficientes estequiométricos son distintos a los que se va a tener en la mezcla de equilibrio. Es decir, antes de alcanzar el equilibrio químico, la cantidad de moles son una fracción de la cantidad final. ¿Okay? Por ejemplo, si iniciamos con una mol de reactivo, al final de la reacción tendré 0 moles de reactivo. Al inicio de la reacción tendré 0 moles de producto y al final de la reacción podría tener 1 mol de producto. ¿Ok? Ahora, para cuantificar esta idea, vamos a primero definir que esta ecuación, el 0 igual a menos A por A1 menos B por A2 más C por A3 más D por A4, eso lo puedo definir como una suma de todas las especies y que estoy sumando el producto del coeficiente estequiométrico de esa especie I multiplicada por la especie AI. ¿Ok? Esta suma, esta expresión, es lo mismo que escribí en la primera ecuación, solo que aquí ya está pues simplificado, ¿no? Cada una de estas sumas está representada en esta
expresión y todo está igualado a 0. Una vez que escribí la reacción química como ecuación matemática. ¿Ok? Bien, recalcamos que estos coeficientes no tienen unidades. Los positivos son para productos y los negativos son para reactivos. ¿Ok? Bien, en nuestro ejemplo que teníamos de la oxidación del amoníaco, escrito como ecuación matemática igualada a 0, nos quedaría de esta forma, menos 4, que corresponde al amoníaco, menos 3, que corresponde al oxígeno, más, ahora ya estamos en los productos, más nitrógeno y más 6 de agua. ¿Ok? Aquí los coeficientes estequiométricos serían para el amoníaco menos 4, para el oxígeno menos 3, nitrógeno 2 y agua 6. Vean que debemos distinguir que nuestra ecuación química original no tendría sentido escribir números negativos, ¿ok? Sería una cantidad de sustancia negativa, eso no tiene sentido, pero una vez que definimos a la reacción química como una ecuación matemática y definimos a los coeficientes estequiométricos, aquí asignamos los signos dependiendo si corresponden a productos o corresponden a reactivos. No estamos diciendo que están reaccionando menos 4 moles ni menos 3 moles de oxígeno. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el amoníaco y el oxígeno son los reactivos, cada uno con menos 4 o 4 para el amoníaco y 3 para el oxígeno. ¿Ok? Bien, una vez que definimos a los coeficientes estequiométricos, podemos definir el grado de avance. El grado de avance de la reacción y lo denotamos con esta letra griega que se llama xi. Ok, así que vean, para ello vamos a definir qué pasa en cualquier momento de la reacción. Puedo escribir esta ecuación. ¿Cuántos moles del compuesto I hay presentes? ¿Okay? Eso va a ser igual a los moles de la especie I que había al inicio de la reacción, que denoto con este 0. Esto es lo que había en el reactor, en el vaso, al inicio de la reacción, un instante antes de que empiece todo el proceso químico. Esto es lo que había. Y sumamos el coeficiente estequiométrico de esa especie I multiplicada por el grado de avance. ¿Okay? Vean que si el coeficiente estequiométrico no tiene unidades, para que esto sea consistente dimensionalmente, el grado de avance tiene unidades de mol. ¿Ok? Vean que dependiendo del signo, si es reactivo o producto, este coeficiente va a estar sumando a la cantidad de moles iniciales o restando a la cantidad de moles iniciales. Bien, esto tiene dos consecuencias, que yo puedo definir al grado de avance como la resta de los moles que hay en cualquier momento de la reacción, menos los moles que había al inicio, entre el coeficiente estequiométrico. ¿Okay? Esto puede ser, este coeficiente, ya vimos, puede ser negativo o positivo. Y esto va a tener unidades de mol. ¿Ok? Así, si puedo monitorear en la mezcla que está reaccionando, en cualquier momento puedo medir cuántos moles hay, puedo saber
cuánto ha avanzado la reacción. Esto en el laboratorio se llama estar muestreando el reactor. ¿Ok? Ya sea por cromatografía o alguna otra técnica. Cromatografía de líquidos, cromatografía de gases, etc., ¿no? Podemos estar muestreando cuántos moles hay en cualquier momento. Debo saber cuántos había al inicio y por la estequiometría de la reacción conozco este coeficiente estequiométrico. Así, en cualquier momento puedo decir cuánto va de la reacción. Vean que también podría usar, en vez de alguna técnica como cromatografía, podría usar una ecuación de estado para calcular este número de moles si yo mido la temperatura, la presión y conozco el volumen. Si es un gas ideal, podría estimar cuántos moles hay en cualquier momento de la reacción si conozco esas tres variables: temperatura, presión y volumen. Si es un reactor, pues conozco el volumen y necesitaría solamente la lectura del interior del reactor de temperatura y con un manómetro la presión. ¿Okay? Y así se estimaría en el caso de un gas. Bien. Otra consecuencia de esta ecuación es que puedo escribirlo de manera diferencial. Es decir, que haga que esta resta pasaría, por ejemplo, esto es un delta, ¿no? Es un delta de número de moles. Un delta es algo finito, pero si lo escribo como un diferencial, quiere decir que los cambios son muy pequeños. Este delta ya tiende a ser extremadamente pequeño y eso lo escribimos como un diferencial. Así, si hago ese diferencial, tendría la posibilidad de escribir el diferencial del grado de avance. Es decir, los cambios en la reacción química son tan pequeños que los cambios en el grado de avance también son muy pequeños. Y lo escribo como un diferencial, el diferencial de Xi. Y esto multiplicado por el coeficiente estequiométrico. ¿Okay? Vean que llegamos a una ecuación que nos va a servir, ya que en las sesiones pasadas hemos usado mucho este diferencial de moles de I. Pero ahora, gracias a la ecuación química y a escribirlo como una ecuación matemática, lo podemos escribir como el coeficiente estequiométrico por el diferencial del grado de avance. ¿Sí? ¿Cómo está cambiando el grado de avance? Bien, ahora volvamos al equilibrio material. Ustedes ya conocen esta ecuación que dedujimos, que establecimos para el equilibrio material, que es la suma de los potenciales químicos en la mezcla por cuánto está cambiando el número de moles. Y eso en el equilibrio es igual a 0. Así, ya ustedes ya lo ven, ya lo visualizaron, que vamos a sustituir ese diferencial de moles con el diferencial de grado de avance. ¿Ok? Esto es lo que vamos a insertar en esta suma. Y vean que nos queda que la condición de equilibrio material es igual a la suma de este producto. El producto del potencial químico de I por el coeficiente estequiométrico de I por cuánto está avanzando la reacción, el grado de avance. Y eso en el equilibrio es igual a 0. Bien, ahora voy a hacer una simplificación, la cual tiene que ver que esta ecuación está el lado izquierdo
potencial químico por coeficiente estequiométrico por diferencial del grado de avance, eso se cumple en todo momento. ¿Ok? Así que lo que realmente es igual a 0 es el potencial químico por el coeficiente estequiométrico, y en el equilibrio es igual a 0. Así, esta última ecuación es la condición del equilibrio químico. ¿Ok? Es la suma de potenciales químicos por el coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico no tiene unidades. Si es positivo se refiere a productos, si es negativo se refiere a reactivos. Y el potencial químico, si lo consideramos para un gas ideal, ya tenemos manera de encontrar esos potenciales químicos. Muy bien. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, profe, todo bien. Bien. Estos conceptos, lo importante es empezar a hacer ejercicios, los cuales vamos a hacer la próxima clase, para determinar grados de avance y que se relacionen con este concepto de que antes de alcanzar el equilibrio, la cantidad de moles son una fracción de la cantidad final, y eso lo refleja el grado de avance. Vean que me voy a regresar a la diapositiva anterior. Y bueno, esta ecuación la puedo escribir para todos los compuestos involucrados. Es decir, esta ecuación NI, si yo quiero conocer el número de moles en el reactor, debo escribir esta ecuación para cada una de las especies involucradas. Y bueno, esta es una de las primeras ecuaciones que nos van a permitir monitorear el grado de avance o cómo está alcanzando el equilibrio cuando se tiene una reacción química. Bien, ahora hablamos de relacionar esta condición de equilibrio químico, es esta suma. Vean que esta primera ecuación en la parte de arriba es el equilibrio material, y la última ecuación es el equilibrio químico. ¿Ok? Así estamos describiendo un sistema cerrado, es decir, los cambios de composición los está generando el mismo sistema, lo cual es producto de la reacción química. ¿Okay? Bien, ahora vamos a tomar esta condición de equilibrio químico y vamos a ver cómo se relaciona con uno de los potenciales que más usamos, que es la energía de Gibbs. Bien, esta ecuación que ustedes ya la tienen memorizada y comprendida por completo, que es diferencial de G menos entropía diferencial de T, más volumen diferencial de presión, y más la suma de potenciales químicos por diferencial de número de moles. Vean que aquí ya lo ven ustedes, ya saben por dónde nos vamos a ir, así que no tomamos esta diferencial del número de moles que definimos en función del grado de avance. Lo sustituimos el DNI en esta ecuación, en esta suma. Y aprovechando la condición de equilibrio químico, podemos decir que la energía libre de Gibbs a temperatura y presión constante es igual a la suma de los potenciales químicos por diferencial del número de moles, y ahora escrito
Y ahora lo podremos escribir como considerando a los coeficientes estequiométricos. ¿Ok? Bien, vamos a escribirlo para que quede explícito esa energía libre de Gibbs. Y si ustedes quieren ir escribiendo también cómo quedaría esta expresión con respecto al grado de avance. Ok, y en el equilibrio eso es igual a 0. ¿Ok? Así, esta última ecuación define cómo está cambiando a temperatura y presión constante la energía de Gibbs con respecto al grado de avance. Es decir, podemos hacer una gráfica de cómo está cambiando la energía de Gibbs conforme avanza la reacción. Y es lo que vamos a ver la próxima sesión, cómo cambia este potencial termodinámico conforme avanza la reacción química. ¿Ok? Ok, profesor. Muy bien, así que próxima sesión vamos a hacer ejemplos de grado de avance y cómo monitorear la energía de Gibbs con respecto a esta variable nueva que se llama Xi. Bien, y después, una vez que ya conocemos cómo relacionar a la energía de Gibbs con la ecuación química, con la reacción química, vamos a definir la energía libre de reacción y también entraremos a definir la constante de equilibrio. Así que, bueno, si no tienen alguna otra duda, nos veríamos el próximo miércoles. Vale, profesor, muchas gracias. Gracias.